Perdón, cuando digo mirada clasicista, chicos, en una licenciatura, yo hice yo hice la licenciatura en otro lugar, en otra universidad, porque yo sabía cómo venía la mano, ¿no? Yo necesito, digamos, que me den aportes diferentes, ¿no? Trabajar con fuentes, y la verdad que la universidad donde fui, estoy re contento porque me han justamente lo que yo de alguna manera ¿Cuál es, esperaba, profe? ¿no? Y la USAL, la Universidad del Salvador, ¿no? Ah, Hicieron unas chicas con una formación descomunal, a cuestionar todo, ¿no? Había seminarios de política económica que en mi vida, justamente lo que yo buscaba, ¿no? Relaciones internacionales, la complejidad de las relaciones internacionales. Hoy, ¿cómo explicamos nosotros el conflicto, digamos, en Medio bueno, por eso Oriente, ¿no? ¿Cómo lo usted explicamos si siempre, no? por eso usted siempre se planta a partir de la geopolítica. Exactamente, chicos, que no hay otra forma de explicar las cosas, sino a través de la geopolítica. Fíjense, en nuestras universidades, No, la UBA, las universidades de nación, no tienen relaciones internacionales, no tienen la carrera de relaciones internacionales. Digo, yo quiero a ustedes, de alguna manera, apoyarlos en esto. Si pueden hacer después de esto una carrera de relaciones internacionales, hay maestría de relaciones internacionales y está la carrera de relaciones internacionales, que ya es diplomático. Lo que pasa es que carreras internacionales tenés que tener 4 idiomas, ya es una cosa, digamos, discursos y propuestas en diferentes idiomas. Pero una maestría en relaciones internacionales, digo, ustedes no tienen idea, digamos, la cabeza eso, porque tiene una complejidad descomunal, ¿no? Pero es muy interesante el análisis, ¿no? El análisis que hacen desde las relaciones, porque se aplica a todo, chicos, todo se vuelve en ese aspecto de la geopolítica, porque tenés que ver distintas variables económicas. La verdad que es completo, ¿no? Habría que estar en el profesorado como una asignatura, pero bueno, eso no va a llegar nunca, porque no quieren que supuestamente sepamos lo que está pasando cosas en las partes del mundo. Bueno, listo. bueno, pero para terminar el tema, así se entiende bien Bueno, y una de las chicas, por ejemplo, yo, yo lo entendí por dónde va. Eh, ¿Le puedo hacer una pregunta relacionada con la geopolítica? sí, todo relacionado con la geopolítica. Yo estuve en una charla de un grosso, digamos, un profesor, el doctor en Relaciones Internacionales, un grosso que estuvo en la municipalidad, que lo llevábamos nosotros. La verdad es impresionante. El problema tenía que no entendí, me parece que quedó rengo, no entendía justamente el posicionamiento y el rol del Papa dentro de la geopolítica. Y ahí me parece que le faltó, ¿no? Porque me parece que ¿Quién es en esa muchos de los persona, casos, Luis? no me acuerdo porque tiene un apellido muy difícil. Yo sé que es formador de embajadores él, ¿no? Es impresionante, ¿no? Ah, Es un grosso, digamos, o sea, todos los porque hay embajadores, ¿no? Diplomáticos de carrera y diplomáticos políticos. Por ejemplo, Scioli está apoyado, a sí. pesar de que hace muy buena política exterior en Brasil, está con una persona que sabe, con un estudioso, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿no? Esto sería una catástrofe, ¿no? Entonces vos tenés que tener uno de carrera, un diplomático de carrera, ¿no? Así que muy interesante, muy interesante. Siempre a mí me llamó la atención en los seminarios internacionales. Bueno, listo. Y bueno, y toda la licenciatura que yo tuve, que es de Ciencias Sociales, atravesaba la política, y a mí eso es muy importante, ¿no? En otro lado atraviesa la sociología, en otro
universidades atraviesa la economía, bueno, acá la política, digamos, procesos políticos, históricos, muy, muy interesante. Bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, el autor, hablando de complejidad, ¿no? Habla de estudios culturales. Esto de estudios culturales, los autores del diseño curricular, es muy, pero muy interesante, porque de alguna manera se aborda a la realidad sociocultural, lo cual nosotros proponemos, ¿sí? No quedarnos solamente sociales. El problema está cuando me decían Se corta bastante. estos estudiantes, se entrecorta, ¿no? Para que voy a abrir la puerta a ver si tengo más suerte. A ver si entra la señal. A ver si ahí, así entra, claro, nos morimos de Hola, profe, ¿cómo anda? frío, pero la idea es la mirada sociocultural, digamos, que tiene la cultura en procesos de tiempo, ¿no? Esto, digo, a mí me parece que muchos autores, no hay una, salvo Gabriel, vamos a tener en julio con Gabriel Di Meglio, Gabriel nos va a dar una charlita de Pedro Güemes, así que Cristian, vamos a ver, y todos los compañeros que quieran participar en esa jornada, me gustaría, porque la idea es hacer inscripciones, así que vamos a ver si ya lo preparamos el mes que viene, ¿Qué cupo, o la semana profe, que viene. de participantes? ¿Qué cupo tiene que haber? ¿Hay un límite? Y que no tengamos más de, qué sé yo, de 200, ¿no? Yo me imagino que Gabriel ahora es el director del Museo Nacional, ¿no? No es poca cosa, y además el año que viene van a ver textos de Gabriel, que entender es el enfoque que a mí me gusta, bueno, pero es ¿Y eso cuándo cuestión de sería, gusto, profe? ¿no? Es un enfoque de interés. No sabemos, julio va a ser, pero no sabemos. Ah, bien, profe. ¿Sí? Me tiene que poner la fecha, porque estuvo con COVID él y su familia, y yo no quise molestarlo mucho. Estamos. Y después vamos a hablar, también vamos a tener la referencia a este grupo de charlas con ¿sí? Un epistemólogo, digamos, sociólogo, el único defecto que tiene, no. Pero digo, yo lo tuve de profesor varias veces y la verdad que trabaja en el CONICET, es un monstruo, ¿no? Digo, esto de las matrices culturales, que vamos a ver un texto de él, sí, a mitad de año, para que también invitarlos un día también a Aldo, Así que bueno, tenemos, y bueno, después atrás de otro historiador, vamos a ver si lo podemos hacer a través de Zoom, y voy a pedir eso, ¿no? Que yo voy a hacer digamos, la coordinación con ellos, bueno, si hay alguno de ustedes que pueda hacer el tema, si hacer un resumen de las preguntas por chat, ¿sí? Hacerle 4 o 5 preguntas de todas las preguntas que se puedan, ¿sí? Bueno, silenciar los micrófonos, tratar de evitar eso, ¿no? Que podamos. Bueno, esa es un poco la idea. Vamos a ver si se puede dar, Sobre todo Gabriel, que siempre tiene Ustedes no lo vieron a Gabriel, ¿no? No. No, en Todos algunos los videos años. que nos pasaron, pero no lo llegamos a ver a él. No, yo lo desde van mi a ver nombre en nada vivo y en más, porque directo. lo conozco. Yo de nombre y creo Sí, que un par de veces lo he visto. van a ver en vivo y en directo, Gabriel, un máster. Yo cuando lo iba a buscar, para mí era una fiesta, porque lo llevaba y lo traía, entonces nos pasábamos hablando de historia a full, ¿no? Bien. Entonces, esto digamos, de la realidad, que me parece a mí que el diseño curricular se queda corto con esto de la realidad social. Usted que habla de la realidad social. Lo que yo, digamos, una realidad social, si no es cultural, no es realidad. Es imposible entenderla a la realidad social si no es a través de una cultura, ¿no? Entonces, digo, los hombres, mujeres, para no dejar a nadie, ¿no? Los hombres y mujeres
de diferente tiempo, de temporalidad, justamente participaron en una realidad social. ¿Estamos? Profe, También quiero... Sí, sí. le hago Sí, una sí, consulta. Cristian. ¿Por qué dice mirada sociocultural en proceso de tiempo? ¿Proceso de tiempo, a qué se refiere? Y el proceso de tiempo que va a trabajar vos, por ejemplo, el primer año trabaja todo en escala temporal, es desde la introducción del hombre en el viejo mundo hasta casi el Imperio Romano, es muchísimo, ¿no? Entonces ese es un periodo de tiempo que vos tenés que subdividirlo, ¿no? A eso. Y digamos ya a escala gráfica ven todo lo que es a partir, lo mismo que Historia Mundial 1, muy parecido, ¿no? Ver todos los continentes menos América, porque América se ve en segundo año ya, ¿no? Todo América. Entonces digo, a eso nos referimos, a esa escala de tiempo. Luis, una Hay pregunta. algo que también, sí. Con Sí. respecto a lo que estabas hablando del nuevo currículum y de lo que está diciendo sobre la cultura. En el nuevo currículum, que dentro de un año y pico que va a salir, ¿sigue relegada la cultura? ¿No está consensuada adentro? ¿Seguimos en la misma, digamos, en ese aspecto? Y mirá, Cristian, yo lo que digo es que, por ejemplo, en las universidades no enseñan historia precolombina. La que vimos en primer año no lo enseñan, no está más, desapareció. Si ustedes buscan, no lo van a encontrar, ¿no? Yo creo que van por eso. ¿En ninguna? Lamentablemente. Sí, Martín. Es una vergüenza. Yo creo que van por eso, ¿no? Bueno. Son las políticas educativas. Tal vez, por lo menos la caja curricular que se hizo en la época de Scioli, que son casi los mismos... digo, esta es una infidencia que tengo con ustedes. Yo tengo un amigo que tiene relación con la gente que trabaja en los diseños curriculares en la provincia de Buenos Aires y está relacionado con estos doctores de historia. Y entonces yo le dije a este amigo mío, profesor de años, le digo, mirá, fíjate que no tenga una mirada clasicista, que tengan una mirada un poco más amplia, ¿no? Que tengan una mirada un poco de lo sociocultural, de esa idea, ¿no? Y me dijo, le fue y le dijo, le dice, ¿qué es? Y la doctora no sabía que es una mirada clasicista. Digo, ya empezamos mal, ¿no? Digo, si la profesora, digamos, la doctora en historia y mi amigo no saben lo que es una mirada clasicista, digamos, estamos medio complicados. Me parece que es una cuestión. Y cuando digo mirada clasicista, chicos, porque decir, ¿qué está diciendo el profesor? Es cuando utilizan conceptos como historia de las clases subalternas, ¿no? Es una mirada chiquita, digamos, fuera de contexto y reducida a una... que, digo, no está mal, digo, quiero que me entienda, no está mal. Lo que pasa es que pierde el conjunto, ¿no? Del proceso histórico, ¿no? Sí, por ejemplo, qué sé yo, historia de los movimientos sociales en el conurbano bonaerense, que no está mal, pero me parece que el aporte es muy, digamos, pierde el contexto total, digamos, cuál es el proceso. Anda afuera, dale. ¿Cuál es el proceso, digamos, el perro me está ladrando acá? Dale de comer, Luis, se va. Dale de comer, Luis. Gasten doggy. Cagó el perro. No, ¿Quieren no ver lo que no es? todo es asado. Sí, mostralo, a ver. Vamos de comer, Sonó el Un perro. doggy vale 200 pesos, Luis. Pero es retobado, no se deja ni agarrar. No es mío. Mirá, Me parece lo que dice A ver si Cristo. lo pueden ver. Tienes razón, Cristo, tienes la razón, ¿eh? Ah, Mirá pero lo que es. lindo animal. Sí, pero no es mío, de mi hija. Murió. Coercitivo el trato. Me metió un tiro ahí. No hay más perro. ¿No mandan, chicos? Bueno, no sé si me entiende lo que quiero decir, chicos, ¿no? Los aportes, esto muchas veces le llaman la microhistoria, algunos, otros la historia reciente.
Entonces, digo, es muy difícil, digamos, vamos a eso, a reducir el conocimiento. Tuve también otra experiencia, cuando vinieron unos, en la Universidad de General Sarmiento, vinieron unos norteamericanos, investigadores, se inscribieron, ¿no? Y expusieron acá hombres, investigadores antropológicos, sociólogos, y expusieron 4 o 5, pero la mala suerte que tuvieron los norteamericanos sentados en primera fila. Y la verdad que los abordaron de tal manera que no sabían cómo explicarlo, profesores. Digo, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de un investigador importante de antropología, no me acuerdo el nombre, ¿no? Donde hablaba de la desaparición de la cultura afro en el Río de la Plata, ¿no? Y expuso, hizo todo, y saltó un norteamericano y le dice, sí, pero también hubo en el norte argentino, ¿no? Y después le dijo, sí, pero yo solamente estudié del Río de la Plata. Y es imposible entender desde un lugar y no entender del todo, perdió el todo. Entonces le dice, ¿cómo? Le dijo al norteamericano, dice, ¿cómo puede explicar algo desde...? Es una visión muy unitaria, le dijo. Lo mató. Digo, todavía nosotros estamos muy atrás con esto, ¿no? Me parece que la formación viene para atrás con esta idea, y ellos tienen muy claro, Norteamérica tiene, no solo tienen todas las fuentes, sino que también tienen muy claro lo que es historia, son los creadores de la historia oral, ellos, ¿sí? O sea, ellos manejan muchas fuentes, a tal punto que cuando Fabio quiso hacer Sinfonía de un Sentimiento, Perón una Sinfonía de un Sentimiento, tuvo que ir a buscar filmaciones a Norteamérica, la CIA, que tenía todo, ¿no? Digo, esto, digo, es muy importante, ¿no? Y lo mismo los ingleses también, ¿no? Chicos, en Oxford tienen una cátedra que se llama peronismo y nosotros no la tenemos. No sé por qué, ¿no? Ellos tienen una cátedra que se llama peronismo. Una cátedra estoy hablando, no tienen no es que es un seminario, una cátedra que se llama peronismo. Entonces digo... ¿Con qué objetivo la deben tener, profesor? ¿Cómo, Roberto? ¿Con qué objetivo la deben tener? Por supuesto, ellos tienen objetivo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo me imagino que deben saber más ellos de nosotros que de nosotros mismos. Por ejemplo, a Daniel James, no sé por qué estamos hablando de esto, pero bueno, Daniel James es un historiador norteamericano que es fanático de la cultura argentina, y bueno, me parece que es el texto más, que se llama la clase obrera en el peronismo, es un texto de la mirada desde los obreros hacia el peronismo, un trabajo excepcional y lo más interpretativo que hay. Y ahora empezó a hacer el santiagueñazo, no sé si lo terminó de escribir o qué, pero bueno, digo, tienen muy claro ellos, muy claro, ¿no? Una visión muy clara. Cosa que nosotros seguimos patinando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, ninguna. Bien. Entonces, realidad social es una propuesta sociocultural, nosotros le agregamos cultural, ¿sí? Es una propuesta teórico-metodológica, que el diseño, pero va más allá teórico-metodológico, que va desde una mirada, desde un paradigma, para nosotros, desde un paradigma, y también podríamos decir desde la complejidad, ¿no? Porque los estudiantes tienen que saber que estamos hablando de una realidad sociocultural, y si hablamos de una realidad estamos en busca de una verdad, de una interpretación, ¿no? A pesar de que muchas veces es subjetivo lo que estamos diciendo, pero bueno, es una interpretación. Esto del estudio de la complejidad, según el diseño curricular, lo que cuestiona es el universalismo y el determinismo. Cuando habla del universalismo,
está hablando de Occidente, que esto es una propuesta interesante, ¿no? Tratar de, en algunos aspectos, tratar de salir del eurocentrismo. Voy a dar, no sé si di este ejemplo, yo estuve en un tribunal donde la profesora que tomó Historia Mundial de tercero, que la van a tener el año que viene ustedes, hizo una propuesta de visión de Lessig, ¿sí? La visión de género aplicada a la historia mundial. Yo le pregunté y le cuestioné esa posición porque justamente esa mirada es occidental. Y vos no podés determinar una mirada occidental a la visión que tiene la India, a la visión que tiene Rusia, el rol que tiene la mujer, el rol que tienen los hombres en estos pueblos, ¿no? Afganistán nomás. Si no, seguimos con el eurocentrismo, ¿no? Entonces, bueno, tomó la propuesta, por supuesto, porque queremos saber la mirada de la mujer de la India, por ejemplo, o de China, digamos, ahí sí, son sociedades y pueblos que funcionan de una manera distinta a la mirada de Occidente. Entonces, digamos, esto hay que tenerlo en cuenta, chicos, ¿sí? Porque también, si yo voy a mirar historia mundial, tengo que tener la mirada desde África, porque, por ejemplo, en África la mujer tiene otro rol que es diferente al que tiene Occidente. A pesar que Sudáfrica fue, por ejemplo, entonces digo, esto tener en cuenta, ¿no? Reduciendo todo a Occidente, a una mirada, y a mí me parece que hay que abrir esto, abrir un poco. Yo me acuerdo, fui a una charla de unos amigos del Islam, musulmanes, sobre el rol de la mujer en la cultura islámica, ¿no? Y la verdad me quedé sorprendido. Cosas que yo no las tenía en cuenta. Por ejemplo, la mirada de ellos sobre la mujer de Occidente. Tremendo. Si ustedes, yo no tengo lamentablemente, ¿no? Pero sería lindo conseguir estos trabajos que habían hecho estas chicas. Muy interesante, y ustedes se darían cuenta el rol de consumo impermeable que tiene la mujer en Occidente, ¿no? O sea, nosotros miramos a ellos de una manera, nos hacen ver de una manera, pero ellos nos miran de otra, ¿no? Bueno, entonces digo, acá está la cuestión, ¿no? Por ejemplo, si ustedes miran ahora el problema de Occidente, el problema de Medio Oriente, está la mirada de Occidente. ¿Cuál es la mirada? La de Israel. Es Occidente. ¿Sí? La mirada de Palestina cuesta. ¿Sí? Muestran nada más muertos de un lado y no los muertos del otro. Bueno, así es la situación. Entonces digo, esto es importante que ustedes puedan ver lo tangible y lo intangible, ¿sí? Lo que está atrás de la escena, atrás de los telones de estas cosas, ¿no? Digamos, llegar a una pregunta, por lo menos. ¿Esto es tan así como es? ¿Eh? ¿Es así? ¿Es una sola mirada? Entonces, a esto es lo que voy, chicos. Que no sea nuestros profesores de historia, que no sean profesores que reduzcan el conocimiento, que miren, que tengan en cuenta solamente una mirada, sino que lo interesante es la intersubjetividad que se va a producir en cada uno de estos aspectos. ¿Alguna pregunta? Con respecto al universalismo. Con el determinismo es otro concepto que viene de la geografía y también de la historia, ¿no? El determinismo en la geografía es, por ejemplo, si Tarzán, ¿vieron la película de Tarzán ustedes? ¿No? ¿Sí? Tarzán andaba semidesnudo porque no tenía cultura, ¿no? ¿Quién lo determinaba? La naturaleza lo determina él, ¿no? No es que generó cultura para buscar el equilibrio entre natura. No sé si soy claro, ¿no? No muestra un gráfico que no tenía ni pantalones ni nada, sino porque estaba determinado como un mono, saltaba como, digo, eso se llama, ¿no?
Que, por ejemplo, nosotros vemos, qué sé yo, hombre bajito porque en el lugar son todos bajitos porque, qué sé yo, en ese lugar no puede salir cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No? ¿Cuál es la idea? Digo, esto del determinismo geográfico tiene ideológicamente una fuerza muy, muy grande en el conocimiento, ¿no? Y en la historia lo mismo, determinamos a ciertos, por ejemplo, el caudillo, o ahora le llaman líderes populares, ¿no? Bueno, el caudillo, digamos, con una manera muy, bueno, ni hablemos de Gaucho, el único que cambió la idea, la resignificación de Gaucho fue Güemes. ¿Está? Antes el Gaucho era el vago, el que robaba esto, aquello, tenía un montón de denominaciones. Bueno, a partir de Güemes, con la Montonera y con la guerra de las independencias, pasa a ser justamente el Gaucho un protagonista tremendo y el prototipo de nuestras tierras, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se va entendiendo un poco? Bueno, cortamos y nos sumamos. Así vamos ganando tiempo.